de un tipo de unidad a otro. Vimos también el tema de notación científica. Y hoy vamos a empezar a trabajar con lo que es cinemática. En cinemática vamos a empezar a estudiar lo que es el movimiento de los cuerpos en una dirección. Bueno, vamos a hablar de lo que es punto material y cuerpo extenso. Si nos fijamos en lo que decía el Buongiorno, que va a ser nuestro libro de cabecera, a partir de ahora vamos a trabajar con lo que es el Buongiorno y todo lo que hay ahí. Me dice que si nosotros consideramos un barco que sale de Brasil y se va a Italia, tenemos las dimensiones de lo que es el barco, que es el largo, el alto, el ancho. Si consideramos esas dimensiones y comparamos con la distancia que tiene que recorrer o el camino que tiene que hacer, esas dimensiones del barco son muy pequeñas comparado con lo que es la distancia que va a recorrer el barco. Entonces, en los casos donde yo tengo algo muy pequeño, un objeto que sea muy pequeño comparando a lo que va a ser su recorrido o lo que va a ser la distancia donde tienen que llegar, yo puedo considerar en esos casos lo que es el punto material. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un barco que va a salir de Brasil y se va a Italia, las dimensiones de mi barco son muy pequeñas con respecto a la distancia que va a recorrer. Entonces yo puedo considerar a mi barco como un punto material. También se le conoce como partícula o de repente se le dice móvil también. Entonces no tenemos en cuenta la dimensión de lo que es el objeto que se va a mover. ¿Ves? Entonces punto material es todo cuerpo cuyas dimensiones no intervienen en un estudio, en un determinado fenómeno. Cuerpo extenso es todo cuerpo cuyas dimensiones intervienen en el estudio de un determinado fenómeno. Entonces vamos a estar viendo también cuando nosotros vamos a considerar la longitud, por ejemplo, de nuestro móvil que se está moviendo. Vamos a ver algunos conceptos. Tengo acá lo que es este auto de Fórmula 1, ¿verdad? Tengo yo acá una salida, voy a tomar siempre un sistema de referencia yo, donde tengo acá un origen o una salida. Voy a ver cómo se va a mover eso. Me dice que X es positiva a la derecha del origen, el origen va a ser O, y negativa a la izquierda de él. Acá tengo señalado P1, sería mi posición en el tiempo igual a 1, un segundo. Y me dice coordenada X de un automóvil en un segundo. Después de cierto tiempo, en un tiempo igual a 4 segundos, tengo otra posición P2. Y me dice la coordenada de un automóvil en 4 segundos. Lo que recorrió entre un segundo y 4 segundos es lo que es mi variación de espacio o mi variación de X en este caso, el espacio recorrido o lo que se desplazó. Y me dice cuando el automóvil se mueve en la dirección X positiva, el desplazamiento es positivo, al igual que su velocidad media. Entonces su velocidad media es lo que recorrió sobre el tiempo que tardó en recorrer eso. ¿Sí? Entonces yo empecé a medir acá a los 1 segundo y terminé de medir a los 4. A los 1 segundo estaban 19 metros, a los 4 segundos estaban 273 metros. Entonces, lo que recorrió a partir de los 1 segundo hasta los 4 segundos es 258, que sería la diferencia entre 277 y 19. Eso me va a salir 258. Hasta acá estamos bien. Entonces lo que tuvimos en cuenta ahora es una posición o un origen, un eje de referencia y fuimos marcando posiciones en determinados tiempos.
Tengo lo que es mi variación de espacio o mi variación de espacio recorrido, que es el final, que sería x2, menos el inicial, que sería x1, esto me va a salir 2,58. Tengo la variación de tiempo, mi variación de tiempo va a ser mi variación de tiempo final, que es 4, menos la variación de tiempo, menos el tiempo inicial, que es 1. Entonces acá me va a quedar 3. Si yo divido la variación de espacio recorrido sobre la variación de tiempo, tengo la velocidad media. Esa velocidad media es de 86 metros por segundo. Vamos a ver la diferencia en lo que es desplazamiento y camino recorrido. Me dice, considerando una persona que sale del punto A, tengo yo mi punto A, va a salir del punto A, va a pasar por B, por C y por D, y se va a quedar acá, se va a detener. Básicamente va a estar siguiendo esta trayectoria, ¿verdad? Entonces, el camino recorrido por esta persona es la suma de los segmentos que yo tengo desde A hasta B, desde B hasta C y desde C hasta D. Entonces mi camino recorrido va a ser la suma de 100 metros de A a B, 400 metros de B a C y otros 400 metros de C a D. Entonces en total el camino recorrido es de 900 metros. ¿Sí? En cambio, si yo considero lo que va a ser el desplazamiento, yo tengo que la persona empezó en A y terminó en D. Entonces, el desplazamiento es básicamente unir la posición inicial con la posición final. Entonces, mi desplazamiento solamente es esto. ¿Sí? Solamente va a ser esta línea que está acá. Y si yo quiero calcular mi desplazamiento, yo me doy cuenta que acá se forma un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo tengo que este cateto es 400. Me decía que debe hacer a 400. Yo tenía que de A a B era 100. De A a B era 100. Y de C a D era 400 también. Entonces le voy a sacar yo esta parte que era de 100 y me va a quedar acá 300. Y voy a poder calcular por Pitágoras, calculo este desplazamiento. Entonces me va a quedar 400 al cuadrado más 300 al cuadrado. Y raíz de eso me va a quedar 500 metros. Entonces 500 metros es el desplazamiento que tiene. Acá yo tengo el camino recorrido. El camino recorrido fue de 900 y el desplazamiento solamente fue de 500. Entonces, el desplazamiento es la medida del segmento que representa la distancia entre la posición final, inicial, de dónde salió, y hasta dónde llegó. Entonces, yo uno yo esos dos puntos y ese es el desplazamiento. Me dice también, si la trayectoria es una curva, el desplazamiento no coincide con el camino recorrido por el cuerpo. Entonces, yo tengo una curva, por ejemplo, lanzo un proyectil, tengo yo esta curva, este es mi camino recorrido. ¿Sí? La curva va a ser mi camino recorrido, pero mi desplazamiento es desde dónde salió y hasta dónde llegó. Entonces tengo que la curva va a ser la trayectoria o el espacio recorrido y el segmento AB va a ser el desplazamiento. Cuando yo tengo una recta, o sea, cuando la trayectoria es una recta y el cuerpo se mueve siempre en el mismo sentido, el desplazamiento y el camino recorrido van a coincidir. Entonces, si yo tengo una trayectoria recta y tengo que mi cuerpo se mueve siempre en el mismo sentido, el desplazamiento y el camino recorrido van a coincidir. En caso de que no pase eso, entonces no van a ser iguales lo que es el desplazamiento y el camino recorrido. ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay entre cada uno? ¿Se nota eso? Básicamente, el camino recorrido es el camino que tengo que hacer, que tengo que seguir, y lo que es el desplazamiento es la línea recta que une mi salida y mi llegada. ¿Estamos bien hasta acá? Estamos usando el libro de Bongiorno.
Vamos a ver la velocidad escalar media. Habíamos dicho que la velocidad es una magnitud vectorial, porque yo necesito módulo, dirección y sentido, pero también tengo lo que se conoce como velocidad escalar media. Tengo entonces, me dice, considerando un automóvil, tengo acá un automóvil recorriendo la trayectoria que se indica en la figura, entonces tengo acá una trayectoria que es recta. Tengo las posiciones en un tiempo 1, la posición en un tiempo 2. Entonces en un tiempo 1 recorre ese 1, en un tiempo 2 recorre un espacio S2. Entonces, suponiendo que para recorrer la variación de espacio, yo tengo que la variación de espacio es el final menos el inicial, tengo también una variación de tiempo que es el tiempo final menos el inicial. Considerando eso, yo puedo definir la velocidad escalar media entre los instantes t1 y t2 como v sub m igual a variación de s sobre variación de t, variación de espacio sobre variación de tiempo. Entonces acá tengo la velocidad media. Me dice la unidad de velocidad en el sistema internacional es el metro por segundo, que se indica m barra s, entonces esta es mi unidad de medida en el sistema internacional de la velocidad. También yo puedo tener otra unidad de medida que es kilómetro por hora. Ustedes en teoría ya saben hacer ya la conversión de metros por segundo a kilómetros por hora y viceversa. Y si me dice, si el automóvil se mueve en el sentido positivo de la trayectoria, en este caso, por ejemplo, mi auto va hacia la derecha, tengo que la posición 2 siempre va a ser mayor a la posición 1, mi variación de espacio siempre va a ser positiva, entonces la velocidad va a ser positiva. Si mi automóvil va a la izquierda, por ejemplo, generalmente nosotros tomamos referencia hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Si mi automóvil va hacia la izquierda, tengo que mi posición 2 va a ser negativa o va a ser menor a la posición 1, mi variación de espacio va a ser negativa y mi velocidad va a ser negativa. Me dice, cuando se dice que la velocidad media de un cuerpo durante un cierto intervalo de tiempo es de 70 kilómetros por hora, esto no quiere decir que durante todo ese intervalo de tiempo él estuvo a esa velocidad. Tengo acá este caso. Una partícula recorre una trayectoria AB donde M es el punto medio. Siempre en el mismo sentido y con velocidad constante en cada uno de los trechos AM y MB. La velocidad de la partícula en el trecho AM es de 6 metros por segundo y en el trecho MB es 3 metros por segundo. Calcule la velocidad media de la partícula entre los puntos A y B. Entonces, yo voy a hacer una referencia, un gráfico de referencia. Tengo un punto A, tengo un punto B, tengo un punto M, que es la mitad, me dice, punto medio. Me dice que de A a M yo me voy a 6 metros por segundo. De M a B me voy a 3 metros por segundo. Y me pide calcular lo que es la velocidad media. Entonces lo que voy a hacer es, a partir de las velocidades, a la pizarra, entonces
partir de lo que son las velocidades, yo voy a calcular qué espacio tuvieron que haber recorrido, ¿verdad? Me dice que de A a M, yo me moví a 6 metros por segundo. Entonces, de A a M para mí va a ser variación de espacio 1. Entonces, el segmento AM es variación de espacio 1. De M a B, me moví a 3 metros por segundo. Entonces, de M a B, el segmento de M a B, voy a llamarle variación de espacio 2. Como a mí me dice que M es punto medio, yo puedo decir que variación de espacio 1 y variación de espacio 2 son iguales, y voy a decir que esto es X. ¿Sí? Entonces, variación de espacio 1 igual a X, variación de espacio 2 igual a X también. Porque me dice que M es el punto medio. A partir de esto, yo sé que la velocidad 1 es variación de espacio 1 sobre variación de tiempo 1. Esto es igual a 6. Yo puedo escribir entonces que V1, perdón, que 6 es la velocidad, va a ser X sobre delta T. Si yo despejo, este que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar que 6 delta T1 tiene que ser X. De acá voy a despejar delta T1. Tengo acá que delta T1 está, perdón, que el 6 está multiplicando a delta T1, entonces este 6 va a pasar dividiendo. Me queda entonces que delta T1 igual a X sobre 6. Voy a hacer lo mismo con la velocidad 2. Yo sé que mi velocidad 2 es delta S2 sobre delta T2. Esto tiene que ser igual a 3. Me dice que la velocidad de M a B fue de 3 metros por segundo. Entonces tengo que 3 es igual a X sobre delta T2. Yo voy a despejar otra vez acá delta T2. Esto me va a quedar que es X sobre 3. Entonces estoy despejando los tiempos en los cuales se recorrió el primer espacio y el segundo espacio. Y a mí me pregunta la velocidad media entre los puntos A y B. Mi velocidad media entre A y B va a ser igual a la variación de espacio total sobre la variación de tiempo. Entonces, el espacio total recorrido fue, entre AM fue X, y entre MB también fue X. Entonces, X más X sobre delta T. Mi velocidad media entre A y B va a ser 2X sobre delta T. Y esta delta T es la suma del tiempo que tardé en recorrer AM y el tiempo que tardé en recorrer MB. Entonces va a ser acá delta T1 más delta T2.
Mi velocidad media AB va a ser igual entonces a 2x sobre x sobre 6 más x sobre 3. Para resolver esto, yo voy a tener que trabajar con el mínimo común múltiplo. Voy a poner acá aparte x sobre 6 más x sobre 3. Mi mínimo va a ser 6. 6 dividido 6 es 1. Por x me va a quedar x. Esto más 6 dividido 3 es 2. Por x me va a quedar 2x. Esto me va a quedar que es 3x sobre 6. Voy a simplificar esto y me va a quedar que es x sobre 2. Entonces, mi velocidad media AB es 2x sobre x sobre 2. Esto yo voy a poder dividir acá. Tengo un denominador 1. Voy a hacer medio con medio, extremo con extremo, y me va a quedar que es 4x 4x sobre x. Voy a simplificar x. Esto se va a simplificar y me va a quedar que la velocidad media entre A y B tiene que ser igual a 4 metros por segundo. De esa forma también puedo obtener lo que es la velocidad media entre A y B. Y se dan cuenta que no necesariamente este 4 metros por segundo fue la velocidad que se hizo durante AM y la velocidad MB. ¿Sí? Entonces puedo tener también la velocidad media de esa forma. Nosotros vamos a estar utilizando que velocidad, como nuestra trayectoria siempre va a ser recta, la velocidad va a ser variación de espacio sobre variación de tiempo en los intervalos que nosotros consideremos. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna consulta o alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Acá tengo una serie de ejercicios. Ahora me dice convertir 90 kilómetros por hora a metros por segundo y 15 metros por segundo en kilómetros por hora. Vamos a copiar estos ejercicios a nuestra pizarra y vamos a resolver. Todos los ejercicios van a salir siempre de Buongiorno ahora para practicar con ellos. ¿Cómo? Los ejercicios con los que tenemos que practicar son los de Buongiorno ahora. Sí, así mismo. Vamos a basarnos en ese libro. Y en el examen de él también.
Y el del examen va a ser parecido a lo que hay en el Buongiorno. Mm, No va a ser exactamente igual, pero va a ser muy parecido. Vamos a resolver entonces nuestros ejercicios. Me dice entonces convertir 90 kilómetros por hora en metros por segundo. Entonces, para la parte A, yo voy a convertir kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, ¿un kilómetro a cuánto equivale? ¿Qué metros? 1000 metros. Eran 1000 1000 metros. metros. 1000 metros. Una hora, ¿cuántos segundos equivalen? 3600 segundos. Entonces 3600 segundos. Voy a hacer esa conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, tengo 1000 metros sobre 3600 segundos. Si yo hago esta división, ¿cuánto tendría que quedar? 3,6. 3,6. ¿Está bien esto? Sí, ¿Están 100% seguros? sí, 1000 dividido 3600. 3,6. Me queda 1 sobre 3,6. No, 5 sobre 18. 5 sobre 18, que sería lo mismo también. ¿Sí? Si ustedes hacen 1 dividido 3,6, le va a quedar lo mismo. Se sale lo mismo ahora. Sí, brother. Bueno, entonces lo que yo tendría que hacer para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo es multiplicar por este factor. Entonces, si yo tengo 90 kilómetros por hora y quiero pasar a metros por segundo, entonces yo tengo 90 por 1 sobre 3,6. Básicamente lo que tengo es 90 sobre 3,6. ¿Y esto cuánto me va a quedar? 25 metros sobre segundo. Esto me va a quedar 25 metros por segundo. Esta es la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. O sea, 90 kilómetros por hora son 25 metros por segundo. Ahora, ¿qué pasaba si yo agarro y multiplico 90 por 3,6? ¿Cuánto me queda esto? 324. Sí, Y yo de por ahí hago eso. Vamos a poner que esto era 90 kilómetros por hora y quiero a metro por segundo. Yo agarré y multipliqué por 3,6. No me di cuenta y multipliqué 3,6. Acá tengo que analizar esto. Si en una hora yo hago 90 kilómetros, acá me está saliendo que en un segundo voy a hacer 324 metros. Entonces acá ya hay algo que nos cuadra, ¿verdad? Que nos cierra.
Realmente habría que dividir. Entonces ahí hay que hacer la división. Así como nos salió acá. Nosotros acá hicimos la conversión de kilómetros sobre hora, que son 1000 metros sobre 3600 segundos. Entonces esto me da un factor de 1 sobre 3,6. A esto se le conoce como factor de conversión. Este sería mi factor de conversión. Entonces, yo tengo que multiplicar lo que yo quiero pasar por mi factor de conversión para obtener la unidad que yo estoy buscando. Entonces, agarro 90, multiplico por el factor de conversión que tengo acá. Esto me va a quedar 90 dividido 3,6. Tengo 25 metros por segundo. Entonces, cuando yo voy a pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, yo voy a dividir entre 3,6. ¿Sí? Sí. ¿Hasta acá hay alguna consulta? Vamos con la parte de B entonces. En la parte B me pide entonces pasar de metros por segundo a kilómetros por hora. Entonces, metros sobre segundo a kilómetros sobre hora. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo quiero pasar de metro a kilómetro, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 3,6. Vamos a hacer primero metro a kilómetro. Nosotros tenemos ya que un metro es 100 centímetros. 1 sobre 1000 kilómetros, ¿verdad? ¿Se ve eso? O si no, si usamos lo que sabemos ya, un kilómetro igual a 1000 metros. Yo necesito un metro nomás. Entonces, 1 sobre 1000 va a ser igual a 1 metro. Si yo divido esto entre 1000, acá me va a quedar 1 kilómetro sobre 1000, 1000 sobre 1000. Entonces esto se va a simplificar, me va a quedar 1 y 1 sobre 1000 kilómetros es igual a 1 metro. ¿Sí? El factor de conversión de lo que es kilómetro, metro. Después con hora también voy a hacer lo mismo. Yo tengo entonces, quiero pasar de segundo a hora. Y un segundo es 1 sobre 3600 hora. ¿Sí? Es como si fuera que yo agarro esto, por ejemplo, y divida entre 3600. Entonces, 1 sobre 3600 horas va a ser igual a un segundo. Entonces, si hago mi factor de conversión, yo tengo 1 sobre 1000 kilómetros sobre 1 sobre 3600 hora. Yo voy a volver a hacer otra vez esto, medio con medio, extremo con extremo. Esto me va a quedar que es 3600 sobre 1000 kilómetros sobre hora. Si yo simplifico esto,
me va a quedar que esto es 3,6 kilómetros por hora. Este número que me salió acá, que es de kilómetro hora, este va a ser mi factor de conversión. ¿Sí? Entonces, si yo quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, voy a multiplicar por el factor de corrección. Entonces, si yo quiero pasar 15 metros por segundo, yo voy a tener que multiplicar por 3,6. Entonces, voy a tener acá 3,6 o 15 por 3,6. Y este resultado me va a dar 54. 54 kilómetros por hora. Entonces, cuando yo voy a pasar de kilómetro por hora a metro por segundo, el número tiene que ser menor. Entonces voy a dividir entre 3,6. Cuando yo quiero pasar de metro por segundo a kilómetro por hora, el número tiene que ser mayor. Entonces voy a multiplicar por 3,6. En kilómetro por hora siempre tiene que ser mayor a metros por segundo. ¿Sí? ¿Se entiende entonces de dónde sale ese multiplicar o dividir con 3,6? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. vamos con el otro ejercicio entonces. Profesor, Sí, nuestra tarea entonces va a ser del buongiorno del 1 al 20 de esa parte, ¿verdad? les voy a ir diciendo la tarea. Pues, si pueden hacer todo, mejor. Pero les voy a ir citando algunos. Ok. Como el siguiente ejercicio que teníamos en esa lista. Me dice, ¿cuál es la velocidad en kilómetros por hora que un avión debe alcanzar para igualar la velocidad de propagación del sonido en el aire? Suponiendo que la velocidad del sonido es 330 metros por segundo. Entonces, básicamente lo que me dice acá es pasar de metro por segundo a kilómetro por hora, ¿verdad? Entonces yo tengo que pasar 330 metros por segundo a kilómetro por hora. ¿Y cómo habíamos dicho eso? ¿Cuál tendría que ser un número mayor? ¿Metro por segundo o kilómetro por hora? Metros por segundo. Metro por segundo. Kilómetro, Kilómetro debe Kilómetro ser por menor. hora. multiplicar por 3,6. Entonces lo que yo tengo que hacer es 330 por 3,6. ¿Y cuánto me da esto? 1188 kilómetros 1188. por hora. Sí, Entonces, esa es la velocidad en kilómetros por hora que tiene que tener mi avión para hacer la misma velocidad que el sonido. sí, ¿Se entiende lo que estamos haciendo acá? sí, sí. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente me pedía
Me dice, en el instante t igual a 2, t1 igual a 2 segundos, un automóvil pasa por el punto A de una carretera rectilínea. Y en el instante t sub 2 igual a 7 segundos pasa por el punto B. Me dice, calcule la velocidad escalar media del automóvil en ese trecho. Nosotros habíamos visto que la velocidad, 200 metros. variación de espacio sobre variación de tiempo. La velocidad media, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Variación de Primero espacio era igual. hallar el espacio, tengo que restar el espacio A con el espacio B para hallar el espacio del estrecho. Yo voy a considerar el punto B como mi final y el punto A es el inicial de mi movimiento, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es encontrar delta sub S. Habíamos dicho que delta sub S era el final, que es el espacio de B, menos el inicial, que es el espacio de A. También voy a tener que calcular delta T. Delta T sería el tiempo final, que es, acá es, esto es T1, y acá es T2. Entonces, mi delta T va a ser T2, que es en el punto B, menos T1, que es el punto A. Si yo reemplazo por sus valores, SB es 300, SA es 100, acá T2 me dice que es 7, y T1 me decía que era 2. Entonces acá me queda 200, y acá me queda 5. Tengo que tener cuidado siempre de lo que yo, de las operaciones cuando hago. Yo lo que estoy sumando es segundo. Estoy sumando segundo con segundo, no puedo sumar segundo con hora. ¿Sí? Tienen que estar en la misma unidad de medida cuando voy a sumar y restar. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Y cuánto va a salir mi velocidad? 40 metros sobre segundo. Si yo hago esta división, delta S a mí me sale 200, sobre delta T es 5 y esto me sale 40. Y importante siempre la unidad de medida, ¿verdad? Yo estaba trabajando acá en metros, delta S estaba en metros, el tiempo estaba en segundos. Entonces, obtengo yo mi respuesta en metros por segundo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Todo bien. Vamos con el siguiente. Sí. El siguiente me pedía, que es el 8, me dice, un corredor recorre 100 metros en 10 segundos. Determine la velocidad media en kilómetros por hora. Entonces, si me dice que recorre 100 metros, yo puedo decir que mi delta S es 100 metros. Me dice que eso se recorre en 10 segundos, entonces mi delta T va a ser 10 segundos. Y la velocidad media habíamos dicho que era delta S sobre delta T, 100 metros
sobre 10 segundos. ¿Cuánto me da esto? 10. Me da 10, ¿verdad? 10 metros por segundo. Pero a mí me está pidiendo en kilómetros por hora. ¿Sí? Me pide eso en kilómetros por hora. Entonces, ¿qué tengo que hacer para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora? 10 metros por Multiplicar. segundo va a ser igual a 10 por 3,6 kilómetros por hora. Esto me va a dar 36 Kilómetros kilómetros por hora. por hora. Entonces, tengo la velocidad de mi corredor, pero en kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se está entendiendo lo que estamos haciendo? Sí, ¿se entiende? Sí, señor. Vamos a seguir entonces con nuestra presentación. Vamos a ver qué hay después de esto. Siguiente ejercicio. Me dice, una patrulla de la policía caminera mide el tiempo que cada vehículo emplea en recorrer un trecho de 400 metros de una carretera. Un automóvil recorre la primera mitad del trecho con una velocidad de 140 kilómetros por hora. Después me dice 180 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida. ¿Cuál debe ser la mayor velocidad media del automóvil en la segunda mitad del trecho para evitar la multa? Eso está también en el libro de Bongiorno. Este es el problema 19. Vamos a hacernos un esquema. Entonces hay un trecho de 400 metros que yo tengo que controlar, ¿verdad? Vamos a decir que AB 400 metros. Me dice que un automóvil recorre la primera mitad del trecho con una velocidad de 140 kilómetros por hora. Entonces, acá hay un punto M, punto medio. AM me dice que es, o sea, me dice que es la mitad del trecho. Entonces, 200 metros. Y esos 200 metros se hace a 140 kilómetros por hora. Me dice 180 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida. ¿Cuál debe ser la mayor velocidad media del automóvil en la segunda mitad del trecho para evitar la multa? Entonces, a mí lo que me dice que es mi velocidad media, que es delta S sobre delta T, tiene que dar como máximo 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo es que delta S1 más delta S2 sobre delta T1 más delta T2 tiene que ser 80 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Bueno. Vamos a pasar primero esto a metros por segundo, ¿sí? Entonces, 140 kilómetros por hora es 140 sobre 3,6. Esto va a estar en metros por segundo. ¿Cuánto me da esto?
140 dijiste, ¿verdad, bro? Sí, 38,8. 38,8 sale decimal. Sí. Y 80 kilómetros por hora. Voy a pasar también a metros Sale por segundo. 22,2. O sea, 22,22. 22,2222, ¿verdad? Se repite. Sí. Bueno, sale decimal. Vamos a usar otra vez kilómetros por hora para no complicarnos con los decimales. Vamos a usar redondo kilómetros por hora. ¿Sí? Bueno, Entonces, lo que a mí me está pidiendo es cuánto tiene que ser acá esta velocidad. ¿Sí? Mi primera velocidad me da ya que es de 140. Yo no sé cuánto es mi velocidad 2. Ahí luego yo tengo que regular para que al final mi velocidad media sea 80. salga a 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, mi velocidad 1 es delta S1 sobre delta T1. Mi velocidad 2 es delta S2 sobre delta T2. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bueno. Yo sé que esto, la velocidad 1 es 140. ¿Sí? Delta S1, ¿cuánto vale? Delta S1 vale 200. Delta S1 es igual a M, ¿verdad? Entonces, delta S1 es AB sobre 2. Delta S1 es 200 metros, ¿verdad? Pues yo Sí. acá tengo metros y yo estoy trabajando acá kilómetros por hora. Entonces voy a pasar todo a kilómetros. Entonces esto va a ser 0,2 2. kilómetros. Entonces 140 va a ser igual a 0,2 sobre delta T1. Después tengo acá B2, que no sé cuánto vale. Me dice que es delta S2. Delta S2 es igual a delta S1. Porque me decía que a la mitad, hasta la mitad hizo a 140 y después ya tuvo que regular. Entonces, esto también va a ser 0,2 sobre delta T2 que no tengo. Vamos a copiar esto en la siguiente pizarra entonces. Tengo que tener que mi BM tiene que ser 80. Y tengo que BM era delta S1 más delta S2, delta T1 más delta T2. Acá tengo que 140 es igual a 0,2 sobre delta T1 y B2 es igual a 0,2 sobre delta T2. Eso es lo que yo tengo hasta ahora. Entonces, si yo despejo, de acá despejo delta T1, delta T1 va a pasar acá multiplicando, entonces esto va a quedar 140 delta T1 igual a 0,2. Yo lo que quiero es delta T1, entonces este 140 tiene que pasar al otro lado. Entonces, este está multiplicando, va a pasar hacia acá,
dividiendo. Entonces delta T1 va a ser 0,2 sobre 140. Lo mismo voy a hacer para delta T2. Acá delta T2 está dividiendo. Voy a pasar hacia este lado multiplicando. Entonces me va a quedar V2 delta T2 igual a 0,2. Yo lo que quiero es delta T2. Entonces, este V2 que está multiplicando ahora va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces me queda que delta T2 es 0,2 sobre V2. Ahora teniendo los valores ya de delta S1 y delta S2 que eran iguales, que eran 0,2 kilómetros, teniendo ya delta T1 y delta T2, voy a reemplazar entonces acá. Entonces mi velocidad media yo ya sé que es 80. 80 es igual entonces a delta S1 que era 0,2 kilómetros, delta S2 que también era 0,2 kilómetros, delta T1 que es 0,2 sobre 140 y delta T2 que es 0,2 sobre V2. ¿Sí? Entonces vamos a resolver esto y vamos a despejar el valor de V2. Entonces todo esto que está acá dividiendo va a pasar hacia el otro lado multiplicando. Entonces 80 por 0,2 sobre 140 más acá tengo 0,2 sobre V2 y esto es 0,2 más 0,2. Entonces acá voy a distribuir este 80 ahora. $80 por 0,2 dividido 140. ¿Cuánto me da? 0,11. Me va a quedar, vamos a poner en fracción 16 sobre 140, ¿puede ser? A mí me sale 4 sobre 35, la verdad. 4 sobre 35. 16 sobre 140. Sí, si yo simplifico esto, Sí. me queda 4 sobre 35, 16 sobre V2, igual a 0,4. Entonces, yo necesito el valor de V2. Este que está acá, está sumando, va a pasar al otro lado restando. Entonces, Sí. 16 sobre V2, 0,4 menos 4 sobre 35. ¿Cuánto me da? 0,4 menos 4 sobre 35. 2 sobre 7. 2 sobre 7. Sí. Tengo 2 sobre 7 entonces. Ahora, este está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Este está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces, tener 16 por 7 igual a 2 de sus 2. ¿Cuánto me queda 16 por 7? 112. Dividido 2, 56. 112, entonces igual a 2 de 2
Y de acá tengo que 112, este 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado, dividiendo, va a ser igual a B2. Y me sale B2 entonces igual a 56 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué nos decía nuestro problema? Había un tramo de 400 metros. Y hay un policía caminera controlando la velocidad. En esos 400 metros, mi velocidad máxima tiene que ser de 80 kilómetros por hora mes. Yo vengo a 140 y a la mitad me doy cuenta que hay el policía, entonces tengo que regular mi velocidad. Tengo que regular una velocidad B2 para que al final me salga mi velocidad media, me salga 80. Entonces mi velocidad 2 tiene que ser de 56 para que al final mi velocidad media en los 400 metros sea de 80 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Se entiende este problema? Y, o sea, lo que tenemos que hacer es reducir la velocidad hasta 56 para que Ustedes desde M, en el aparato marque 80. así mismo. Ustedes se dan, a la mitad llegaron a 140. Y ustedes tienen que empezar a frenar para que al final el global, o sea, al final todo esto, que en los 400 metros, a ustedes les salga ese 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces empiezan a frenar, empiezan a regular, y ustedes tienen que irse a 56 kilómetros por hora a partir de M. Para que al final, en todo el recorrido, les salga una velocidad media de 80. ¿Sí? Algo parecido a lo que vimos en el ejemplo hace rato, ¿verdad? Que acá yo tenía una velocidad y de acá tenía otra velocidad. Y yo hacía la velocidad promedio acá, la velocidad media. ¿Este qué número de ejercicio era, profe? El 19. 19. Acá puse que es 19. ¿Alguna consulta respecto a este? No, parece, profe. Ninguno. Bueno, vamos a avanzar un chiqui más. Vamos a hablar sobre lo que es el movimiento uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Básicamente en un movimiento uniforme, mi velocidad es constante, mi velocidad va a ser siempre la misma, ¿sí? Entonces mi velocidad va a ser mi velocidad media, va a ser una velocidad constante, va a ser un número que no va a cambiar. Y ese número tiene que ser distinto de cero. Me dice, si la trayectoria es rectilínea, el movimiento se dice que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con lo que se conoce como la función horaria o la ecuación horaria de posiciones. En el estudio de la cinemática se restringe a la elección de un sistema de referencia y al registro, en términos matemáticos, de las sucesivas posiciones ocupadas por un cuerpo en el transcurso del tiempo. Entonces yo voy registrando, en tal tiempo está en tal posición, en tal tiempo está en tal posición. Entonces voy registrando eso. Entonces me dice, partiendo de la posición actual del cuerpo,
en un determinado sistema de referencia, yo siempre tengo que adoptar una referencia, tengo que adoptar un 0 y decir, bueno, a partir de este 0 a la derecha va a ser positivo, a partir de este 0 a la izquierda va a ser negativo. Voy a estar considerando las posiciones en ciertos tiempos. Entonces, partiendo de la posición actual del cuerpo, en un determinado sistema de referencia, se puede determinar la posición futura del mismo. Yo puedo calcular dónde va a estar en un determinado tiempo. Y eso va a ser de acuerdo al sistema de referencia. Entonces, si yo tengo el aquí y ahora del cuerpo, la posición y el instante inicial para un determinado observador, se puede prever el allí y el después. O sea, yo puedo calcular dónde va a estar después de cierto tiempo o dónde o cuánto tiempo le va a tomar a recorrer cierta distancia. Entonces, voy a tomar ya un sistema de referencia, así como está acá. Tengo un origen, un 0. Pongo una flecha a la derecha indicando que hacia ahí va a ser mi sentido positivo. Y tengo acá una posición de un auto en los 0 segundos. Antes que empiece a contar mi tiempo, mi auto está ya acá, en una posición inicial. Después de cierto tiempo, mi auto ya está en otra posición. ¿Sí? Tengo entonces acá que S sub 0 sería la posición del cuerpo en el instante T sub 0, en la posición inicial. Entonces, cuando va a empezar mi movimiento, tengo yo mi espacio inicial que va a ser S sub 0 y mi tiempo inicial que va a ser T sub 0. S va a ser la posición del cuerpo en el instante T. ¿Sí? Entonces, si yo calculo lo que va a ser la velocidad media, que es la variación de espacio sobre la variación de tiempo, variación de espacio sería la posición final menos la inicial. Entonces tengo S2 menos S1. Mi tiempo sería mi tiempo 2 menos tiempo 1, recordando que tiempo 1 es 0 y tiempo 2 es igual a t. Entonces me va a quedar que velocidad va a ser s menos s sub 0 sobre t. Si yo despejo lo que es s, me queda que s menos s sub 0 es igual a v por t. Y si yo quedo con solamente s, tengo que s es igual a s sub 0 más v por t. Tengo la ecuación horaria de las posiciones de un móvil con velocidad constante. Espacio igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. Esto me va a indicar a mí en qué posición está mi móvil después de cierto tiempo. ¿Sí? Me dice, la función horaria de las posiciones de un movimiento uniforme es la fórmula matemática que facilita determinar la posición de un cuerpo durante un intervalo de tiempo en una determinada trayectoria. Vamos con este ejemplo. Me dice, un cuerpo se mueve sobre una trayectoria rectilínea obedeciendo la función horaria S igual a 20 más 4t en unidades del sistema internacional. ¿Qué significa que esté en unidades del sistema internacional? ¿Cuál va a ser mi velocidad del sistema internacional? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. ¿Cuál va a ser mi unidad de medida de tiempo en el sistema internacional? Segundo. Segundo. ¿Cuál va a ser mi unidad de medida de distancia en el sistema internacional? Metro. 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 Entonces, me pide a partir de esta ecuación, me pide su posición inicial y su velocidad, su posición a los 5 segundos, la variación de espacio entre los instantes 2 y 7 segundos, el instante en que el cuerpo pasa por la posición 60 metros. Entonces, voy a escribir acá, espacio igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. Esta es la ecuación que yo conozco, la que yo manejo. Donde
Si yo copio acá debajo, la que me da el problema es de esta forma, ¿verdad? Donde el espacio inicial va a ser 20 metros. metros. El que acompaña a la T acá siempre va a ser la velocidad. Entonces el que acompaña a la T es 4. Entonces la velocidad va a ser igual a 4. Entonces a partir de esto, yo voy a identificar mi espacio inicial y mi velocidad. Entonces, para la parte A, espacio inicial va a ser 20 metros y la velocidad va a ser 4 metros por segundo. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a dibujar un poco más o menos qué puede pasar acá. Tengo acá 0, acá tengo 20 metros. Yo tengo básicamente que tengo una posición A y esto es en un tiempo t igual a 0, ¿verdad? En un tiempo t igual a 0 está en el punto A que es 20 metros, ¿no? Y esto va a avanzar a una velocidad de 4 metros por segundo. Ese sería mi esquema, ¿verdad? Sería mi esquema lo que yo tengo ahora. En la parte B me dice la posición a los 5 segundos. Entonces lo que yo voy a hacer es utilizar mi ecuación horaria y reemplazar mi t por 5. Entonces, S va a ser igual a S sub 0 más B por t. S para mí va a ser igual entonces a S sub 0 que es 20, más mi velocidad que es 4, y me dice los 5 segundos, entonces voy a reemplazar 5. Esto me va a quedar 20 más 4 por 5 me queda 20 también, entonces esto es 40 metros. Entonces, después de 5 segundos, vamos a dibujar acá, en t igual a 5 segundos, la posición es de 40 metros. ¿Sí? Ya voy a estar ya en una posición, vamos a decir, B. Entonces, después de 5 segundos, yo estoy a 40 metros, en la posición 40. ¿Sí? La posición es 40, pero yo ¿cuánto espacio recorrí realmente? Si yo salí de 20 y llegué hasta 40, ¿cuál es el espacio que yo recorrí realmente ahí? ¿Cuántos metros me moví? Me moví 20 metros. Mi posición es 40, pero yo realmente lo que me estoy moviendo es solamente 20. Ya que yo no salí del origen, yo salí un poco adelante. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se nota Sí. eso? Sí. Vamos entonces a la parte C. En la parte C, me pide la variación del espacio entre los instantes 2 segundos y 7 segundos. Entonces tengo que calcular el espacio para t igual a 2 segundos y el espacio para t igual a 7 segundos. Entonces espacio para t igual a 2 segundos, espacio es igual a 20 más 4 por 2. Esto me va a dar acá 28 metros. El espacio para t igual a 7 segundos,
espacio igual a 20 más 4 por 7. Esto me va a dar igual a 48 metros. Entonces voy a hacer otra vez mi recta. Caer a 0. Acá tengo 20 metros. Y acá más o menos tengo 48 metros. Esto es voy a hacer más espacio. Yo salí en t igual a 0 acá, en 20 metros. Acá más o menos tengo 28 metros, t igual a 2. Y acá más o menos en t igual a 7, tengo 48 metros. A mí lo que me está preguntando es la variación de espacio entre los instantes 2 y 7. Lo que me está preguntando entonces es, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto es mi variación de espacio? ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es, esa variación de espacio entre 2 segundos y 7 segundos va a ser igual a 48 menos 28, me va a dar 20 metros. Entonces esa es mi variación de espacio entre los instantes 2 y 7 segundos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Vamos a la parte D. En la parte D me pide el instante en el que el cuerpo pasa por la posición 60 metros. ¿En cuánto tiempo yo llevo en 60 metros? La posición 60 metros. Entonces, espacio inicial, más velocidad por tiempo. Me dice que el espacio ya es 60, es la posición de 60 metros. El espacio inicial para mí era 20, la velocidad para mí era 4 y me pide el tiempo. 10. Entonces tengo que despejarte. Este 20 que está acá va a pasar al otro lado restando. Entonces, 60 menos 20 igual a 4t. 60 menos 20 es 40. Esto igual a 4t. Este 4 está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, 40 sobre 4 es igual al tiempo. 10 segundos va a ser el tiempo que me lleva a mí llegar a la posición 60 metros. Voy a hacer más chico mi S. Entonces, después de 10 segundos, yo voy a llegar a la posición 60 metros. ¿Se entendió esto? Sí, Sí. ¿Seguros? Bueno, vamos a dejar hasta acá por hoy. Van a tener como tarea resolver los problemas que hay en el Buongiorno. Ya son por lo menos, tienen ya unos 20 problemas por ahí que pueden resolver ya. Y si pueden avanzar, avancen. Por lo menos hasta el problema 30. Nosotros vamos a tener clase de física otra vez el martes. ¿Sí? Vamos a usar, recuerdan que nosotros habíamos dicho que tenemos comodines martes y viernes. Sí, Entonces vamos a usar el próximo martes para avanzar con física. dale, bro.
Mañana no va a haber clase. Mañana, les voy a avisar mañana porque mañana tengo un compromiso ya en la facultad, entonces no sé si voy a llegar como para empezar a las 7. Pero les voy a estar avisando ahí en el Classroom, le va a llegar sobre el correo si es que vamos a poder hacer algo.